Marginación social. Pierre Bourdieu. Pierre Félix Bourdieu nació el 1 de agosto de 1930 en París y murió el 23 de enero del 2002. Fue un sociólogo francés, de los más representativos de la época contemporánea. Reflexionó sobre la sociedad e introdujo o rescató conceptos. También investigó sistemáticamente lo trivial dentro de la cotidianeidad. A diferencia del marxismo, sus análisis no parten de la llamada lucha de clases. El conflicto central para él es un análisis sociológico de los mecanismos de reproducción social. Esto quiere decir que hace hincapié en la importancia del capital cultural y la simbología de la reproducción, por lo que hace una crítica a la primicia de los factores económicos. Lo dicho significa que, de acuerdo con Bourdieu, una violencia simbólica. Esto quiere decir que la clase predominante plutocrática desempeña la esencia del problema de la reproducción de las relaciones sociales de dominación. Esto es de gran importancia, ya que quiere decir que la clase dominante, la capitalista y la plutocrática élite, como única clase dominante, controla la producción y reproducción social de acuerdo con sus medios y fines, es decir, a lo que ellos quieren que sea, y no solo la imagen, sino literalmente la realidad en sí misma. Ahora un poco de su contexto histórico. Pierre nació en 1930 dentro de una comunidad agrícola. Durante este tiempo se encontraba dentro de la aún incipiente crisis económica de Wall Street en 1928. Con la crisis azotando al mundo, a su alrededor un pequeño partido se estaba colocando poco a poco dentro del Parlamento alemán, para después dominarlo, mientras que en otros ámbitos crecía en gran medida los llamados rojos, es decir, los partidarios del Partido Comunista, que seguían a Lenin, o proletarios introducidos a la llamada enfermedad de principios de siglo, comunismo. De origen campesino, contradictoriamente fue un excelente estudiante, por lo que logró, para una época tan complicada, ser aceptado en la preparatoria. Posteriormente, con la edad, le fue requerido el servicio militar, por lo que fue transferido al frente en Argelia. El servicio duraba de 2 a 7 años. Gracias a su facilidad de escritura, fue ayudante del administrador. A su vuelta a Francia, en 1963, publicó un estudio sobre el trabajo en Argelia. Ya en Francia, fue asistente de varios académicos, hasta que finalmente sería jefe de investigación en el Centro de Sociología de la Educación y la Cultura, fundado por él y que se separó del Centro de Sociología Europea, hasta que en 1985 se convirtió en director de este. Posteriormente fue profesor en el Colegio de Francia y fue el primer sociólogo en recibir la medalla de oro del Centro Nacional para la Investigación Científica en 1993. Fundó también una editorial donde publicó la mayoría de sus textos, así como varios de sus compañeros académicos, además de realizar las primeras traducciones de sociólogos norteamericanos y de rescatar y traducir obras filosóficas y sociológicas de su época. Murió en 2002 a causa de cáncer. El buen Bourdieu nació durante una época problemática y logró ver todos los problemas sociales de la constante lucha de clases. Observó la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, Vietnam, la Guerra Fría, el hombre en la luna, el conflicto ruso-afgano, la Guerra del Golfo, y se quedó a nada de la guerra en Irak. Asimismo, fue testigo de 6 papas, la creciente modernización y el crecimiento de la tecnología, y muy a su pesar, de la creciente globalización. Dentro de sus aportaciones tenemos las categorías que se enredan en medio de 3 conceptos rectores. 1. El hábitus, que es un principio de acción de los agentes, es decir, que personas que viven dentro de cierta comunidad homogénea tiendan a compartir estilos de vida, pues sus recursos, estrategias y formas de ver el mundo es parecida. Por lo tanto, en palabras simples, es una disposición o un esquema de obra, pensamiento y sentir asociado a la posición social de ciertos individuos dentro de una comunidad. Número 2. Los campos, que es un ámbito de competición social, es decir, que tiene una implicación dentro del campo social. Esto es el nivel socioeconómico de un individuo dentro de una comunidad, y esta posición determina que definirán su existencia de acuerdo con su potencial y la estructura de poder y capital que posea, relacionándose así con las demás posiciones. En síntesis, la noción de campo implica pensar en términos de relaciones, y estas relaciones son definidas por la posesión o producción de un capital. Esto definirá la estructura social. Número 3. La violencia simbólica como mecanismo fundamental de imposición de las relaciones de dominación.
Esto es una descripción de una relación social asimétrica, en que el dominador ejerce violencia indirecta y no física directa en contra del o los dominados. Estos ni la distinguen o son inconscientes de las prácticas en su contra, por lo que son cómplices de la dominación a la que están sometidos. Esto quiere decir que en una sociedad así, los dominadores no tienen ni tendrán la necesidad de educar al hombre. Su objetivo es un status quo, no uno que pueda provocar una revolución. No se quiere alcanzar ninguna sociedad, sino mantenerla ya existente con la marcada tendencia del dominador dominado. Mientras que la escuela no es otra cosa que una perpetua fábrica de obreros que servirán a los dominadores sin percatarse nunca de la dominación que es ejercida sobre ellos, dado que la educación recibida solo los hace autómatas, sin objetivos de engrandecer ni su pueblo o su nación. Esta educación no es formativa, sino de repetición, es decir, que se están formando obreros para mantener las necesidades preexistentes. Esto es la reproducción social, la reproducción de un sistema que no cambia y que deja todo exactamente como está.